Shalom, shalom. El Señor te bendiga de manera muy especial en esta mañana. Y aquí estamos como cada semana en una entrega más de la parashá semanal. Y quiero compartir una parashá que es fascinante, es hermosa, contiene riquezas. Al momento de nosotras estudiarlo desde su contexto original, es una maravilla poder estudiar la palabra desde su contexto original. Y fíjense que la parashat de hoy es hermosa. Vamos a estar leyendo en el libro de Bereshit, en el capítulo 24 de Bereshit, Génesis. Menciono siempre la palabra en hebreo porque es bueno que usted la escuche de manera que se vaya familiarizando. Así cuando lo escuche en otro lugar, ya usted sabe más o menos a qué se está refiriendo. Y voy a estar compartiendo desde una Biblia que se apega un poquito más a los contextos originales, a los textos originales y que al hablar partiendo desde lo que es su cultura, su idiosincrasia, eh, la historia, todo esto es fascinante y obviamente la palabra cobra vida y usted siente como que, wow, Dios mío, tremendo. ¿A esto era que se estaba refiriendo? Sí, por eso me gusta compartir esta Biblia que contiene tantas cosas que omite la traducción que usualmente nosotros usamos, que es la Reina Valera. Así es que leo. Dice, y Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a su siervo, decano de su casa, que gobernaba todo lo que era de él, pon tu mano debajo de mi muslo, pon tu mano debajo de mi muslo, ojo con esto, y te haré jurar por el Eterno, Dios del cielo y de la tierra, que no tomará mujer para mi hijo de entre las hijas de Canaán en medio de quien yo habito, sino que irás a la tierra de mi lugar natal y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo le dijo, quizás la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Deberé hacer que tu hijo regrese a la tierra de la que saliste. Abraham le dijo, guárdate de hacer regresar a mi hijo allá. El eterno Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, habló con respecto a mí y juró diciendo a tu descendencia, el hombre estaba claro, ¿verdad? A tu descendencia entregaré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomará de allá una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no consintiera en seguirte, quedarás libre de este juramento mío. Solo que a mi hijo no lo harás regresar allá. Él fue claro, no lo hagas regresar allá. El siervo puso su mano debajo de su muslo de su señor, puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le juró con respecto a esto, hacia lo que estaban tratando. Así pues, el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue con todos los bienes de su señor. Ojo con esto, con todos los bienes de su señor, con todos los bienes de su señor. ¿Eh? En su poder se levantó y se dirigió hasta Harán Naharaín, hasta Harán, la ciudad de Nahor. Entonces hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la ciudad de la tarde, cuando suelen salir las mujeres que extraen agua. Y dijo, oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, por favor, haz que yo tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Que la joven a quien yo diga, por favor, inclina tu cántaro para yo beber, y ella responda, beba, y también a tus camellos daré de beber, y que ella sea la que tú has aprobado para tu siervo. ¿Quién es que aprueba? El Eterno. ¿Mm? La que tú has aprobado para tu siervo Isaac, y en ella sabré que hiciste bondad, y en ella sabré que hiciste bondad con mi señor. Y sucedió que antes de que él terminase de hablar, he aquí que Ribca, Rebeca, ¿verdad? Nacida de Betuel, hijo de Milcá, mujer de Nahor, hermano de Abraham, ¿m? Hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro, y la joven era de muy buen aspecto y era virgen.
era de muy buen aspecto y era virgen, y ningún varón había conocido, y ningún varón había conocido. Es un dato muy importante. Ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y apresuró a bajar su cántaro en su mano y le dio de beber. Y cuando ella terminó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que termine de beber, y se apresuró y virtió su cántaro en el abrevadero y corrió de nuevo al pozo para sacar agua y extrajo agua para todos sus camellos. Entonces el varón se asombró, Eliezer se asombró. Algo, ojo con esto, porque algo pasó ahí para que este hombre se asombrara. ¿Mm? Se asombró de ella pensando, oiga, se asombró de ella pensando silenciosamente, dice la Biblia, yo diría, para sus adentros, para saber si el Eterno había hecho prosperar su camino o no. Y sucedió que cuando los camellos habían terminado de beber, el varón tomó un arete de oro de un peso de medio ciclo. Escuche, un arete de oro de un peso de medio ciclo y dos brazaletes con un precio de 10 ciclos. Esto es interesantísimo. ¿Mm? Y dijo, ¿de quién eres hija? Por favor, dime si en tu casa, tu padre, hay un lugar para nosotros, para alojamiento. Dime si en tu casa, en la casa de tu padre, hay lugar para nosotros. Ella le dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milcá, a quien ella dio a luz para Nahor. Y le dijo, paja y forraje, hay mucho. También un lugar para pernotar. Entonces el varón se inclinó y se posternó ante el Eterno y dijo, bendito eres, Eterno, Dios de mi Señor Abraham, que no ha retenido su bondad y su verdad a mi Señor. A mí el Eterno me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi señor. Entonces la joven corrió y contó a la casa a su mamá. Dice, entonces la joven corrió y contó en casa de su mamá estas cosas. Y Rebeca, tenía un cuyo nombre, perdón, era Labán. Y Labán corrió, escuche, corrió primero. Y Labán corrió afuera, hacia el varón, hacia la fuente, cuando vio arete y brazaletes en la mano de la hermana, y hubo escuchado las palabras de su hermana Ribca diciendo, a mí habló el varón, vino ante el varón, y he aquí que él estaba parado junto a los camellos al lado de la fuente, y dijo, ven bendito del Eterno, porque estás parado afuera, si ya he desalojado la casa. Ven bendito del Eterno, porque te quedas afuera si ya he desalojado la casa. Y dice, hay lugar para los camellos. El varón entró a la casa, desató los camellos, le dio paja y forraje, así como agua para lavar sus pies y los pies de los varones que estaban con él. Y se puso delante de él. Pero él dijo, no, no comeré sino hasta que haya hablado mis palabras. Y dijo, habla. Entonces dijo, yo soy siervo de Abraham. El Eterno ha bendecido mucho a mi Señor y él le ha engrandecido, le ha dado rebaño, le ha dado plata, reses, oro, siervos, siervas, camellos, asno. Y Sara, la mujer de mi señor, dio a luz un hijo para mi señor en su vejez y le ha entregado todo lo que posee. Y mi señor me hizo jurar diciendo, no tomará mujer para mi hijo de las hijas de Canaán, en cuya tierra yo habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia y tomará mujer para mi hijo. Y dijo a mi señor, y dije a mi señor, quizás la mujer no me siga. Ojo con esto. Y dije a mi señor, quizá la mujer no me siga. Pero él me dijo, el Eterno delante de quien he marchado enviará su ángel contigo y hará prosperar su camino y tomarás mujer para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces quedarás libre del juramento cuando llegues a mi familia, y si no te la dan, quedarás libre de mi juramento. Y llegué, hoy llegué, dice, frente y dije, oh eterno Dios de Abraham, Señor, haz prosperar mi camino, porque
el camino por el que he andado. He aquí estoy parado junto a la fuente de las aguas. Haz que la joven que salga para extraer agua, a quien yo diga, por favor, dame de beber un poco de agua, de agua, un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda, bebe tú y también tus camellos, extraeré agua, que ella sea la mujer que el Eterno ha aprobado para mi Señor. Y lo voy a dejar ahí porque continúa más, pero lo voy a dejar ahí. Y es bueno que usted sepa que este día el Señor lo prepara precisamente para que estudiemos la palabra del Eterno. Y cuando nosotros estudiamos la Torá, ¿qué pasa? Que el Eterno se revela a nosotros. Conocemos un poco más de lo que es Dios, de lo que es el Eterno para con nosotros. Todos nosotros de manera eh, normal conocemos la historia de Rebeca e Isaac, Eliezer y Abraham. Y en esta parashá dice que empieza diciendo que el Eterno había bendecido a Abraham de manera poderosa. El hombre tenía de todo, ¿verdad? Entonces dice que el Dios del cielo y el Dios de la tierra iba a prosperar el camino de Eliezer cuando saliera a esta gran misión. ¿Por qué ahí hace una separación que el Dios del cielo y el Dios de la tierra? El Dios del cielo porque fue el que Abraham conoció, y el Dios de la tierra, porque fue el que Abraham dio a conocer a todos los moradores que estaban en aquel lugar. Abraham dio a conocer a Dios, el personaje que ellos ignoraban, el eterno, el fuerte, el poderoso, el omnipotente, fue Abraham quien lo dio a conocer. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado está hablando con su siervo, el que el que cuida la casa, el decano de la casa, dice la Biblia. Nosotros le decimos aquí, el ama de llave. Vamos a decir, como era varón, amo de llave, ¿verdad? Para poder entender un poquito. Pero este hombre tenía acceso a todo lo de Abraham. Era un hombre de confianza. Era un hombre que sabía y conocía, ¿verdad? Los secretos, las posesiones de su amo. Y su amo, en un momento determinado, le dice, mira, mi hijo está un poco triste a raíz de la pérdida de la mamá. Sara había muerto y a mí me impactó mucho cuando leí que dice que Sara, su alma la dejó en el momento en que ella se enteró que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Parece que la noticia la golpeó tan fuerte que, en palabras nuestras, le dio un infarto. Se infartó y el alma la dejó, cayó muerta. Entonces, a raíz de la muerte de su mamá, porque él era muy apegado a su mamá, cuentan los Midrash, él estaba muy triste y el papá hace que Eliezer salga a buscar la esposa para buscar la manera de hacerlo, ¿verdad? Salir un poco del valle de la sombra y de la muerte en la que se encontraba en ese momento, esa tristeza, esa angustia, esa congoja. Y hace que su siervo hacen un juramento, entran en un juramento y hace que su siervo dice que ponga la mano debajo de su muslo. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué está hablando de esta parte? Y es que es bueno destacar que en los tiempos antiguos, cuando se hacía un juramento, usted tenía que jurar, poner su mano en algo que tuviera peso, en algo que cumpliera los mitzvot, o sea, los mandamientos de la Torá, los preceptos de la Torá. O era encima de un sefer, un Torá, un libro de la Torá, o era encima de una tefilín, que es más que, no es más que una cajita, son estas especies de cuerdas, ¿verdad? Que se envuelven en todo el cuerpo, Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Y una cajita que al final se pone aquí, la colocan, esta cajita dentro contiene porciones de la Torah. Usted puede googlearlo ahí, ¿verdad? Tefilín. Y como no había en ese momento un tefilín o un sefer Torah, un libro de la Torah, él debía jurar utilizar un elemento que cumpliera un precepto. Y ese elemento que cumplía esa misbah tenía que ver con la circuncisión. Como Abraham se había circuncidado, su miembro viril estaba circuncidado, entonces este elemento sí cumplía con las características para colocar su mano y hacer un juramento. ¿Han visto cuando hay un juicio y usted, por ejemplo, alguien va a declarar y buscan el libro y usted tiene que poner su mano sobre el libro y con la otra jura usted decir la verdad? Bueno, a eso es que se refiere, a ese tipo de juramento. Entonces, el siervo coloca su mano
en el miembro de Abraham y jura que iba a hacer lo que su siervo le estaba pidiendo. Y obviamente se da el juramento, ¿verdad? Y salen rumbo a su misión. Y aquí es muy importante destacar que dice que él salió con todos los bienes de la Torá. ¿Y cómo podría este hombre salir con todos los bienes de la Torá si el hombre tenía vaca, tenía oveja, tenía cabritos, tenía oro, plata, tierra? O sea, se tomaría mucho tiempo porque él iba a caminar desde Israel hasta esta tierra, que ahorita dije Harán, pero no era Harán, es otra tierra, ¿verdad? Que, bueno, el nombre un poquito ahí largo. El caso es que, ¿a qué se está refiriendo? Cuando dice que salió con todos los bienes de su señor, se está refiriendo a un documento, una especie de un documento notarizado que diga que la mujer que aceptara a Isaac como su esposo iba a ser parte de todo lo que contenía este documento. Entonces, cuando dice que sale con todos los bienes de su señor, es que sale con un documento que contiene cláusula por cláusula todo lo que este hombre tenía te pertenece si tú aceptas la propuesta que se te va a hacer. Entonces, Eleazar dice, Señor, que yo halle bondad, o sea, que tú allanes el camino, que yo pueda hacer esta misión y que haya bondad en esta joven. Y hay unas partes que destaca porque dice que ella era virgen. Y el término virgen que nosotros conocemos no es el término virgen de virginidad de los tiempos antiguos, pero en este caso, habla de virgen y aclara y dice que no había conocido varón. Y aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque ella era virgen en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué en todo el sentido de la palabra? Porque en los tiempos de antes había mujeres que conservaban su virginidad pero podían tener penetración por otras partes del cuerpo. Y ya usted y yo sabemos que no tengo que ser tan explícita, ¿verdad? Entonces, ella se había guardado de no haber tenido penetración de ninguna manera, ni de la manera normal que está establecido, ni de la otra manera que usted y yo conocemos, que no es del agrado del Eterno. Entonces, ella se había conservado virgen, no había sido tocada por ningún varón, una doncella completa, ¿verdad? Y esto es una bendición. Entonces dice que el criado se fue y pone una señal. Y todo lo que relata en aquella señal fue cumplida. Pero hay algo. Dice que cuando ella va la segunda vez que va a buscar agua, dice que él se sorprendió y mientras estudiaba esta parte, dice que entró en un estado como de vacío. Bueno, muchos dicen vacío, pero fue como un impacto tan grande que el hombre entró como una especie de éxtasis, empezó como una breve meditación y le impactó lo que había visto y lo que vio fue que golpeó a este hombre, que hizo que entrara en un trance, vamos a decir, para que usted pueda entender, en un trance, quedó fijo mirando, no podía hablar, no podía hacer nada, pero ¿qué fue lo que pasó para que este hombre actuara de esta manera? Y dice que cuando la chica se acercaba, la joven, Rebeca, se acercaba al pozo, el agua subía. Oiga, qué maravilloso. El agua subía y esto tiene una connotación poderosísima, porque yo les voy a decir algo al joven o la joven que puede estar escuchando esta para allá. Cuando un joven, una joven de Dios se guarda en esa santidad y con este corazón y este servicio que tenía Rebeca, el Eterno se manifiesta de manera sobrenatural por medio de ella y para ella. Y cuando Eliezer vio aquello, el hombre fue impactado, no es para menos, hasta yo me quedo seca, que no puedo ni hablar. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Se asombró de todo lo que vio y dijo, Dios mío, pero que es una cosa tremenda. Pero rápidamente, cuando se cumple la señal, lo que él puso como señal ante el Eterno, dice que le da un regalo o varios regalos. Y el primer regalo es que le entrega unos aretes y dice que era de medio ciclo de plata, pero que, porque realmente medio ciclo de plata, cuando usted lo analiza, el que no sabe dice, wow, medio ciclo de plata. Pero realmente en comparación con otras cosas, no tenía de que ese gran peso como para ser mencionado, ¿eh? No tenía ese valor como para que contase hoy día
dentro de la Torá. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque él relata que ese medio ciclo, esos aretes valían medio ciclo, y es que eso era lo que se tenía determinado para darse como en ofrenda en el Bet Hamikdash o en el tabernáculo, en el Mishkan, usted al momento de ir al tabernáculo, el pueblo de Dios al momento de ir al tabernáculo iba a entregar estos medios de ciclos de plata en ofrenda, como dice, como servicio, ¿verdad? Al Eterno, una ofrenda, una ofrenda. Después de esto le entrega dos brazaletes. Y uno dice, bueno, le entregó dos brazaletes porque eran de oro, porque eran bonitos, porque eran esto, porque eran aquello. No, esos brazaletes tenían una representación y en aquel entonces estaban simbolizando, estaban representando la Torá, las tablas que habría de recibir Moshe Rabenu, Moisés iba a recibir esas tablas. Y esas tablas iban a servir como guía, como para poder conducir al pueblo. Y dice que esta tabla tenían un peso de 10 ciclos. 10 ciclos. ¿Y usted sabe lo que significan estos 10 ciclos? Que tenían 10 preceptos. Estamos hablando del decálogo. Estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta cómo todo cobra vida? Cómo todo usted dice, wow, tremendo. Ahora entiendo. 10 ciclos. Y dice que rápidamente, cuando ya se entera de todo esto, corre a la casa de la mamá. Habían dos viviendas. Una vivienda que era destinada para hacer los quehaceres de la casa, los oficios, ¿verdad? Como se usa hoy día, que se tienen una casa muy bonita y se tienen hasta dos cocinas, para no, una de lujo y otra para verdaderamente el día a día. Precisamente, ella corrió a la casa de la mamá, no a la casa donde usualmente se hacían los oficios del día, sino a la casa de mamá. ¿Por qué habla de la casa de la mamá? Es que la lleva a un lugar aparte, a la casa de la mamá. Era una parte que solamente allí la mamá se sentaba para tener ese tipo de conversaciones muy privado con sus hijas. Y lleva a la mamá y allí le cuenta lo que pasó. Encontró un hombre así, le contó todo. ¿Qué pasa? Que inmediatamente se riega la noticia, sale Labán su hermano, y dice que corrió. Por año hemos enseñado que Labán corrió porque sus ojos se llenaron de avaricia, porque corrió para ver todas las riquezas que contenía eh, Eliezer que traía. Incluso algunos predicadores han sido capaces, no me voy a incluir en esa parte porque yo todavía no lo he hecho, pero sí han dicho que corrió como para ponérsele adelante, para servirle, para que este hombre le diera algo a cambio. Sin embargo, la Torá es clara. Él dice que corrió primero. ¿Por qué? Porque le impactó todo lo que se estaba comentando y salió a conocer. Y dice que se para al lado de los camellos. Se para no para recibir nada a cambio, sino para brindarle, ofrecerse como servicio. O sea, yo lo voy a cuidar por ti mientras tú estés aquí. ¿Usted se da cuenta lo poderoso que es esto? Cuando lo estudiamos así, entonces la palabra va a calar en nuestro corazón y va a empezar a hacer un trabajo. Porque hoy día vemos como que la gente sigue normal, pasan muchas cosas, pero como que no se detienen, ¿verdad? No se detienen a dejar que la palabra le transforme. Esta palabra, la Torá vino para transformar las vidas y se para al lado de los camellos, esperando servir al hombre de Dios que está allí. Y entonces le dice, pero ¿por qué tú te quedas parado afuera? Entra, porque la casa está limpia. ¿Recuerda que leímos esa parte? A ver si yo la anoté por acá. Eh, la casa ha sido desahogada, es la palabra que dice, ha sido desahogada. ¿Cómo así que la casa ha sido desahogada? Entra, no te quedes ahí, pero antes habla una frase similar a Hijo del Dios Altísimo, pero ¿qué haces ahí afuera? Entra porque la casa está desahogada. Él le está diciendo, entra porque sabemos que tú eres un hombre de Dios y que los hombres de Dios no ponen su confianza en imágenes. Entra que nosotros hace tiempo que nos desligamos de esas imágenes. La casa está desahogada, la casa está limpia, no hay ninguna influencia en nuestra atmósfera y tú puedes entrar confiado. Eso es lo que le está diciendo. Y Eliezer entra, desata el bozal de sus camellos porque le habían colocado un bozal a su camello para que no pastaran en tierras de otras personas y que esto luego pudiera traerle una situación y retrasara el viaje
del hombre. Había una misión, esa misión tenía que llevarse a cabo. Entonces le ponen un bozal y cuando se entra a la casa, que Labán lo está cuidando, se lo quita y entonces los animalitos empiezan a pastar, empiezan a comer. Y es precisamente que se va dando el cumplimiento de todo lo que ha sucedido. Y él dice, hasta que haya hablado, no como. O sea, hasta que este asunto no se haya completado, o sea, hasta que yo no llegue a mi lugar, no como. Pudiera entenderse que estaba en un ayuno. Otro es, no voy a hablar hasta que yo le declare lo que verdaderamente está pasando. Hasta que yo les deje saber lo que mi amo me ha solicitado. Y empieza a hablarle y empieza a decirle todo lo que había acordado con su señor. Incluso le explica lo del pacto de hacer esa alianza, ese juramento en la palabra con su siervo Abraham. Y bueno, nosotros sabemos ya de ahí todo lo que va hablando la porción o la parashá hasta su final. Llega un momento en que él hace un paréntesis y dice, quizás la mujer me siga, pero eh, se está refiriendo también esa partecita. Hace un paréntesis, yo leía, el autor hace un paréntesis en esta parte, que en un momento determinado, Eliezer tenía una hija y esa hija quería que Abraham la aceptase como Isaac. Entonces, posiblemente el trato era de que si él iba a la familia y no entendía o no conocía a nadie, pues podía casarse o no podía casarse, es la palabra, perdón, no podría casarse con la hija de Eliezer. ¿Por qué? Porque Eliezer era de la descendencia de Canaán. Y Eliezer portaba una marca, y esa marca tenía que ver con la maldición que desató Noé, al momento de lo que hizo su hijo, ¿verdad? Entonces, no podía un justo que es bendecido, porque Isaac era de la descendencia de Zen, y Zen era bendito. Entonces, no podía, o no puede, mejor dicho, un bendito unirse con una persona que porta una etiqueta de maldición, porque no van a llegar a ningún lado. Y es entonces cuando él le dice, no, vete porque el ángel de Jehová va contigo y se encargará de abrir camino. Y a mí me encanta porque ya llegando a la parte final, él dice, y hoy llegué. Hoy llegué. Eso fue un viaje de milagros. Lo primero es que el hombre dice, yo reconozco que yo tengo que tener una dependencia de Dios para que todo aquí acontezca. Si yo no tengo esa dependencia de Dios, yo no voy a ver manifiesto el poderío de Dios. Y cuando él le hace todo el recuento de todo lo que ha acontecido, le dice, y hoy llegué. ¿Por qué hace esa fuerza en esa pequeña oración? Y hoy llegué. Él dice el rabino, aportando un poquito, dice que desde Israel hasta esta ciudad habían aproximadamente unos 400 kilómetros, como me parece que le dije al inicio, y no era posible llegar en un día. Eso era imposible que llegara en un día. Y él dice, y hoy llegué. Se dice que el Señor contrajo el camino, le acortó los kilómetros para que este hombre llegara a tiempo y se llevara a cabo esta misión. Recuerdan que en un momento Felipe vivió una experiencia en la que el Señor lo extrapola y lo lleva a otro lugar. ¿Eh? Milagros creativos acontecieron en el viaje de Eliezer. Y todos nosotros conocemos la historia y sabemos cómo se cumplió y que luego Isaac, cuando alcanza a ver a su siervo llegar y ve a aquella mujer preciosa, esto fue un flechazo en automático. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba con ella. Y aquí es bueno, perdón, se acaba de caer algo. Aquí es bueno destacar algo, y es que dice, cuando él está diciéndole, Señor, y yo entenderé que esta es la que tú quieres para tu siervo. Y aquí termino con esto. ¿Quién es el que debe elegir esposo para sus hijos? ¿Quién es el que le dé para sus hijas? ¿Quién es el que debe elegir esposa para sus hijos? ¿Mm? El Eterno. El Eterno es el que te va a escoger ese esposo que tú necesitas. ¿Mm? Y fíjense algo, que dice que Ribca o Rebeca tenía bondad.
Y aquí es algo muy poderoso porque dice que el mundo se sustenta sobre tres pilares. Dice que uno es con el servicio a los demás, el otro es el servicio al Eterno y el otro tiene que ver con el estudio de la Torá. Y fíjese cómo eso entra en un engranaje de que a ella se le entrega unos zarcillos que tienen medio ciclo, un valor de medio ciclo y que está asociado a la ofrenda del templo, pero ya ella de por sí, por default, dentro de ella tiene grabado el ayudar y el servir a los demás. Entonces el servicio a los demás estaba en ella. El servicio al templo, a las cosas de Dios, él se lo entrega simbólicamente por medio de un zarcillo. Le estaba diciendo, dedícate al servicio del Eterno. Pero dice también este pilar que el mundo se sustenta bajo estos pilares, ¿verdad? Y que el último pilar es el estudio de la Torá, el estudio de la palabra. ¿Usted sabe por qué el mundo está tan loquito? Porque nos hemos desconectado de lo que verdaderamente nos va a alinear. Y cuando le entrega estas dos pulseras, está diciendo, apégate a la Torá, estudia la Torá, porque te vas a convertir en una sadik, en una justa. Y se dice que los justos son los que vienen a reparar todo lo que Adán quebró. Así es que de esta manera termina esta parashá y le damos la gracia al Eterno porque ha sido de bendición a mi vida de manera extraordinaria. Y yo sé que para usted también. Así es que shalom, shalom. Nos veremos el próximo sábado en otra entrega más de su parashá de cada semana. Shalom, shalom.